La madre del millonario se disfrazó de empleada y lo que vio de su nuera la destrozó. Carmen Montoya se bajó del taxi con una maleta pequeña en la mano y un nudo apretado en el estómago que no la dejaba respirar bien. Se quedó parada frente a la reja de aquella casa enorme en San Pedro García, mirando las paredes blancas, los ventanales que brillaban con la luz del sol de la tarde, las bugambilias que trepaban por el muro como si quisieran escapar de algo, y durante unos segundos no se movió, porque cruzar esa reja significaba dejar de ser quien era, dejar de ser doña Carmen, dejar de ser la madre de Alejandro. Dejar de ser la abuela de Valentina y Sebastián. A partir de ese momento, ella sería otra persona, Consuelo. Una empleada enviada por una agencia de colocación. Una mujer sin apellido, sin historia, sin voz. Se alisó el mandil azul que se había puesto en el taxi. Se ajustó la pañoleta sobre el cabello canoso que antes arreglaba cada semana en el salón de la colonia Roma. Y caminó hacia la puerta con el rosario de cuentas de madera apretado dentro del bolsillo del mandil. Ese rosario había sido de su esposo, y Carmen no iba a ningún lado sin él. Tocó el timbre. El sonido se perdió dentro de la casa como una piedra cayendo en un pozo vacío. Pasó un minuto largo, 2, y entonces la puerta se abrió. Fernanda estaba de pie en el marco con los brazos cruzados y un vestido color crema que se veía más caro que todo lo que Carmen cargaba en la maleta. No sonrió, no saludó. La miró de arriba abajo con la misma expresión que alguien usa para revisar un mueble que le entregaron. «Tú eres la nueva», dijo Fernanda sin hacer una pregunta, sino afirmando. Carmen bajó la cabeza como le habían enseñado que hacían las empleadas. «Sí, señora. Me llamo Consuelo. La agencia me envió». Fernanda ya le había dado la espalda y caminaba hacia el interior de la casa. Los tacones resonaban en el piso de mármol con un ritmo seco que se clavaba en los oídos. Carmen la siguió en silencio, y mientras avanzaba por aquel pasillo largo y frío, notó algo que le pareció extraño. La casa era enorme, hermosa, perfectamente decorada, pero no se oía nada, ningún ruido de niños jugando, ninguna risa, ninguna voz pequeña pidiendo algo, solo el eco de los tacones de Fernanda y el zumbido lejano del aire acondicionado. Y Carmen pensó que una casa donde viven 2 niños de 7 y 5 años no debería sonar así, debería sonar a vida, a gritos, a pasos corriendo, a alguien diciendo que no quiere comer las verduras, pero aquella casa sonaba a consultorio médico, a oficina vacía un domingo por la tarde, a un lugar donde nadie quiere estar. Fernanda se detuvo frente a una puerta en fondo del pasillo junto a la cocina. «Aquí es tu cuarto», dijo sin girarse. «Se trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche. No se opina. No se le habla a los niños más de lo necesario. Si necesitan algo, me buscas a mí. ¿Quedó claro?» Carmen apretó el asa de la maleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Sí, señora», quedó claro. Fernanda se fue sin decir otra palabra. Carmen abrió la puerta del cuarto de servicio y entró despacio. Era pequeño, una cama individual pegada a la pared, un foco pelón colgando del techo sin pantalla, una ventana angosta que daba a la parte de atrás del jardín. Olía a cloro y a encierro, como si nadie hubiera dormido ahí en semanas, pero alguien se hubiera encargado de que oliera a limpio de todas formas. Puso la maleta sobre la cama y fue entonces cuando lo vio. En la pared, junto a la cabecera, había una foto pegada con cinta adhesiva. Estaba arrancada a la mitad. En la parte que quedaba se veía a Valentina y a Sebastián abrazando a una mujer de mandil blanco que sonreía con los ojos cerrados. Los niños se aferraban a ella con la fuerza con la que los niños se aferran a lo que aman. Pero la otra mitad de la foto, la que debió mostrar el rostro completo de la mujer, había sido arrancada con violencia. Los bordes estaban desgarrados, como si alguien hubiera jalado con furia.
Carmen se acercó y tocó la foto con la punta de los dedos. La cinta adhesiva estaba amarillenta. Esa foto llevaba tiempo ahí, y alguien había intentado destruirla, pero no la había quitado del todo. Carmen sintió que el estómago se le encogía como un puño, porque esa mujer de la foto era la empleada anterior, la que había sido echada, la que sus nietos habían dejado de mencionar por teléfono hacía meses. Y si alguien había arrancado esa foto con esa violencia, no era por un simple despido, era por algo más. Entonces escuchó un ruido suave detrás de la puerta del cuarto. Pasos pequeños, rápidos, como los de un niño que corre descalzo por el pasillo intentando no hacer ruido. Carmen se giró y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero en el piso justo frente a la puerta había un papel doblado a la mitad. Lo recogió, lo abrió. Era un dibujo hecho con crayones. Una casa con ventanas negras. Una mujer grande, pintada toda de rojo, con la boca abierta en un grito, y dos figuras pequeñas en una esquina, muy juntas, sin color, como si quien las dibujó no hubiera tenido ganas de darles vida. Carmen se recargó contra el marco de la puerta y cerró los ojos. Apretó el rosario dentro del bolsillo hasta que las cuentas de madera se le clavaron en la palma. Y supo, con la certeza que solo da el instinto de una madre que ha criado hijos y ha visto crecer nietos, que lo que estaba pasando en esa casa era mucho peor de lo que había imaginado. La primera noche, Carmen no durmió. Se quedó sentada en la orilla de la cama del cuarto de servicio con el rosario entre las manos, rezando en voz baja, pidiendo a Dios que le diera la paciencia de no quitarse el disfraz antes de tiempo, porque cada fibra de su cuerpo le pedía a gritos que subiera las escaleras, que abriera las puertas de las recámaras, que buscara a Valentina y a Sebastián y los abrazara hasta que se les quitara el miedo que ella podía sentir flotando en esa casa como un gas invisible. Pero no lo hizo, porque si se descubría ahora, Fernanda inventaría una explicación, Alejandro le creería desde la distancia y todo seguiría igual. Tenía que ver, tenía que entender, tenía que guardar cada detalle como evidencia antes de actuar. A las 5 de la mañana se levantó, se lavó la cara con el agua fría del lavabo del cuarto, se puso el mandil limpio y salió a la cocina. La casa seguía en silencio. El amanecer entraba por los ventanales del comedor, proyectando rectángulos de luz dorada sobre la mesa de madera oscura que brillaba como si la pulieran cada día. Carmen preparó café en la cafetera de acero que costaba más de lo que ella gastaba en un mes de mandado. Y mientras el café subía, escuchó pasos en la escalera, pequeños, cuidadosos, como de alguien que ha aprendido a caminar sin que lo oigan. Valentina apareció en la puerta de la cocina. Tenía 7 años, pero los ojos de alguien que ha visto demasiado. El cabello recogido en una trenza tan apretada que le jalaba la piel de las sienes, un vestido de uniforme escolar perfectamente planchado, y los hombros encogidos hacia adelante, como protegiéndose de algo que podía llegar en cualquier momento. Detrás de ella venía Sebastián, 5 años, más pequeño de lo que Carmen esperaba para su edad. No dijo nada, no la miró. Se sentó en la silla de la cocina y se quedó con las manos sobre la mesa, quieto, mirando un punto fijo en la pared como si hubiera aprendido que moverse de más traía consecuencias. «Buenos días», dijo Carmen con la voz más suave que pudo. «¿Quieren desayunar?» Valentina la miró con desconfianza. «Nosotros desayunamos aquí», dijo en voz baja. «Mamá desayuna arriba». Carmen sintió que algo se le quebraba por dentro al escuchar esa frase dicha con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo que una madre y sus hijos comieran en mundos separados dentro de la misma casa. Les preparó huevos revueltos con frijoles y tortillas calientes. Valentina comió despacio, sin levantar la vista del plato. Sebastián apenas tocó la comida. Movía un pedazo de tortilla de un lado a otro con el
tenedor, como si estuviera en otro lugar. Carmen se sentó frente a ellos en silencio, sin presionar, sin hacer preguntas que pudieran asustarlos. Y fue entonces cuando lo notó. Valentina levantó el brazo para alcanzar el vaso de leche y la manga del vestido se le subió hasta el codo. Ahí estaba. Un moretón del tamaño de una ciruela, morado con bordes amarillentos, en la parte interna del antebrazo. No era un golpe de juego. Carmen conocía la diferencia. Los golpes de juego aparecen en las rodillas, en los codos, en las espinillas. Los golpes que dejan marcas en la parte interna del brazo vienen de una mano que aprieta, de alguien que agarra con fuerza, de alguien que jala. Valentina se dio cuenta de que Carmen miraba y bajó el brazo de golpe, jalándose la manga hasta la muñeca. «Me caí jugando», dijo rápido, con la voz ensayada de alguien que ha dicho esa frase muchas veces. Carmen no respondió. Asintió despacio y siguió sentada, controlando el temblor que le subía desde las manos hasta los hombros. Pero Sebastián hizo algo que Carmen no esperaba. Sin decir una palabra, sacó del bolsillo de su pantalón un papel arrugado y lo puso sobre la mesa, empujándolo hacia Carmen con la punta de los dedos. Era otro dibujo. Este era diferente al que había encontrado la noche anterior frente a la puerta del cuarto. En este se veía una cocina, una mesa, dos figuras pequeñas sentadas solas, y al fondo, separada por una línea gruesa de crayón negro, una mujer de vestido rojo con la boca abierta y las manos enormes, desproporcionadas como garras. Las manos eran lo más grande del dibujo, más grandes que la cabeza, más grandes que el cuerpo, como si para Sebastián lo que más recordaba de esa mujer no fuera su cara ni su voz, sino sus manos, lo que esas manos hacían. Carmen tomó el dibujo y lo miró durante varios segundos mientras las manos le temblaban tanto que el papel se movía solo. Valentina miró a su hermano con pánico. «Sebastián, no», susurró la niña. Pero Sebastián no la escuchó o no quiso escucharla. Se quedó mirando a Carmen con esos ojos enormes que parecían estar pidiendo algo que no sabía cómo pedir con palabras. Carmen dobló el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo del mandil junto al rosario. «¡Qué bonito dibujas!», le dijo a Sebastián con la voz firme y tranquila, aunque por dentro sentía que el pecho le iba a explotar. Sebastián no sonrió, pero sonrió. Sus ojos se abrieron un poco más, como si nadie le hubiera dicho algo así en mucho tiempo. Esa mañana, Carmen limpió la casa en silencio. Trapeó los pisos de mármol. Sacudió los muebles del comedor que valían más que un departamento entero en la colonia donde ella había criado a Alejandro. Lavó los platos de la cena de la noche anterior y mientras los lavaba contó: 8 platos de cena para adulto, 4 copas de vino, 0 platos de niño en el comedor. Los platos de Valentina y Sebastián estaban en la cocina, apilados junto al fregadero, separados de los demás. Como si la comida de los niños perteneciera a otra categoría, a otra clase de persona dentro de la misma familia. Fernanda bajó a las 11 de la mañana. Se sirvió un jugo verde sin dirigirle la palabra a Carmen y se fue al jardín a hablar por teléfono. Carmen escuchó fragmentos de la conversación a través de la ventana abierta de la cocina. Fernanda hablaba de una cena que estaba organizando para el viernes, de los vinos que había encargado, de los arreglos florales que quería en la mesa. Hablaba con la voz animada y ligera de alguien que tiene el mundo bajo control, y Carmen pensó que esa mujer podía organizar una cena perfecta para 12 personas, y al mismo tiempo no saber qué habían desayunado sus propios hijos esa mañana. Por la tarde, Carmen salió a barrer la banqueta de la entrada, y ahí conoció a doña Refugio, la vecina de la casa de junto, una mujer de unos 60 años con delantal de cocina y un trapo en el hombro que se acercó a la reja con la curiosidad natural de quien vive en una calle donde todo se sabe. «¿Eres la nueva?». Carmen asintió. «Sí, señora. Me llamo Consuelo».
Doña Refugio la miró con algo que no era curiosidad, sino compasión. «Ay, mijita», dijo bajando la voz, «que Dios te dé fuerzas». Carmen se acercó a la reja sin soltar la escoba. «¿Por qué dice eso, señora?» Doña Refugio miró hacia la casa como asegurándose de que nadie las viera. «Porque la que estaba antes que tú duró 3 años», dijo. «Se llamaba Esperanza. Una mujer buena, de las que ya no hay. Esos niños la adoraban. La llamaban tía, Espe, y se le pegaban como chicle. Y un día, de la noche a la mañana, la señora la corrió. Le inventó que se había robado una pulsera. Pero yo sé que esa mujer no robó nada, porque yo la vi salir llorando con una bolsa de plástico con su ropa y nada más. Ni siquiera le pagaron la última quincena». Carmen apretó la escoba con las 2 manos para que Doña Refugio no viera que estaba temblando. ¿Y sabe por qué la corrió de verdad? Doña Refugio bajó la voz aún más, porque los niños empezaron a quererla más que a su propia madre, y a la señora Fernanda eso no le gustó. No le gustó que la niña corriera a abrazar a Esperanza cuando llegaba de la escuela en vez de buscarla a ella. No le gustó que el niño le dijera tía Espe y a ella le dijera mamá con la misma cara que uno pone cuando le dicen que tiene que comer algo que no le gusta. La señora no aguantó eso, y en vez de preguntarse por qué sus hijos preferían a la empleada, decidió desaparecer a la empleada, como si quitando a la persona que les daba cariño, los niños no tuvieran más opción que quererla a ella. Carmen se quedó inmóvil junto a la reja. El sol de la tarde le pegaba en la espalda y sentía el calor quemándole la nuca, pero no se movió. ¿Y los niños? ¿Cómo quedaron después de que se fue Esperanza? Doña Refugio se persignó. La niña dejó de hablar con la gente. El niño dejó de hablar del todo. Antes se oían risas en esa casa. Ahora no se oye nada. Es como si alguien les hubiera apagado el sonido a esos 2 angelitos. Carmen le agradeció a Doña Refugio con un gesto de cabeza, porque no confiaba en su propia voz en ese momento. Entró a la casa, cerró la puerta, se recargó contra la pared del pasillo y se llevó la mano al pecho, donde el corazón le latía con la fuerza de algo que quiere salir corriendo. Sus nietos vivían con miedo, comían solos. Habían perdido a la única persona que les daba amor dentro de esa casa. Y su hijo, su Alejandro, el niño que ella había criado con tortillas hechas a mano y noches de desvelo y rosarios rezados a las 3 de la mañana, cuando tenía fiebre, no tenía la menor idea de nada, porque estaba en algún hotel de alguna ciudad, cerrando algún negocio que le parecía más importante que esto. Carmen metió la mano en el bolsillo y sacó el dibujo de Sebastián. Lo desplegó. Miró las manos enormes de la mujer de rojo. Miró las 2 figuras pequeñas sin color, acurrucadas en la esquina. Y tomó una decisión. Iba a quedarse, iba a ver todo, iba a documentar cada detalle. Y cuando tuviera suficiente, iba a hacer lo que ninguna empleada podía hacer, pero una madre sí. Iba a obligar a su propio hijo a abrir los ojos. El viernes llegó como llegan los días que uno teme pero no puede evitar. Carmen pasó la mañana preparando la casa para la cena que Fernanda había organizado. Pulió los cubiertos de plata hasta que cada uno reflejaba la luz del comedor como un espejo diminuto. Puso manteles blancos sin una sola arruga. Acomodó los arreglos florales que habían llegado por la mañana en una camioneta de florería, rosas rojas y blancas que llenaron la entrada con un perfume tan intenso que a Carmen le ardieron los ojos. Fernanda supervisó cada detalle con la precisión de un cirujano. Movió un plato 2 centímetros a la izquierda. Cambió una copa porque tenía una marca invisible que solo ella podía ver. Probó el vino y asintió sin decir si estaba bien o mal, y en ningún momento, durante las 6 horas de preparación, preguntó dónde estaban Valentina y Sebastián. Carmen sí sabía dónde estaban.
Los había visto subir a su recámara después de la comida, Valentina llevando a su hermano de Mino la mano como si fuera ella la madre y no la niña. Sebastián cargaba su caja de crayones como otros niños cargan un juguete favorito. Y Carmen se preguntó cuántas noches habrían pasado esos dos niños encerrados arriba, mientras abajo su madre organizaba cenas donde todos la veían como la esposa perfecta del empresario exitoso. Los invitados empezaron a llegar a las 8, hombres de traje y mujeres con vestidos que costaban lo que una familia entera de la colonia Independencia gastaba en un año. Fernanda los recibió en la puerta con una sonrisa que le transformaba la cara por completo, como si se hubiera puesto una máscara de porcelana que le suavizaba las líneas de la boca y le encendía los ojos. Besaba a las mujeres en la mejilla, apretaba las manos de los hombres con la confianza justa. Hablaba de Alejandro como si su ausencia fuera una señal de éxito y no de abandono. Mi esposo está cerrando un negocio importantísimo en la capital, decía con orgullo, pero quiso que yo los atendiera como se merecen. Los invitados sonreían y asentían, y Carmen servía agua y pan desde una esquina del comedor, sintiendo que cada palabra de Fernanda era una capa más de barniz sobre una realidad apodrida. La cena comenzó. Carmen servía los platos que la cocinera contratada para la ocasión había preparado: crema de chile poblano, filete con salsa de tamarindo, arroz con azafrán que brillaba como oro bajo las luces del comedor. Cada plato costaba más de lo que Carmen gastaba en una semana de mandado, y la conversación giraba alrededor de inversiones, viajes a Europa y proyectos inmobiliarios que los comensales discutían con la ligereza de quien habla del clima. Carmen iba y venía de la cocina al comedor con la bandeja en las manos, invisible, como se supone que son las empleadas en esas casas, y entonces cometió el error. Fernanda había pedido que se sirviera el vino tinto reserva con el plato fuerte. Carmen tomó la botella que estaba preparada junto a la hielera y comenzó a servir. Pero la botella no era la correcta. Era el blanco que se había abierto para el primer tiempo. Carmen se dio cuenta a la mitad de la segunda copa, cuando el color pálido del líquido no coincidía con el rojo oscuro que debía ser. Y antes de que pudiera corregir el error, la voz de Fernanda cortó el aire del comedor como el filo de un cuchillo. ¿Qué estás haciendo? Todo el mundo dejó de hablar. Los tenedores se quedaron a medio camino. 12 pares de ojos se clavaron en Carmen, que estaba de pie junto a la mesa con la botella en la mano y el mandil manchado con una gota de vino que le había caído en el pecho. Fernanda se levantó de su silla despacio. El vestido rojo que se había puesto para la cena se movía con ella como una llamarada. Te dije el tinto reserva, te lo dije 3 veces. ¿Eres sorda o eres tonta? Las palabras cayeron sobre Carmen como piedras. Sintió que la cara le ardía desde la frente hasta el cuello. Un calor seco que no tenía nada que ver con la temperatura del comedor, sino con la vergüenza de estar siendo humillada frente a 12 desconocidos por una mujer que no sabía que le estaba hablando a la madre de su propio esposo. Señora, yo le pido una disculpa, dijo Carmen bajando la cabeza. Me confundí de botella. Fernanda caminó hacia ella con pasos lentos. Los tacones marcaban cada paso contra el piso de mármol. Se detuvo a medio metro de Carmen y la miró desde arriba con una expresión que no era de enojo sino de algo peor. Era desprecio. El desprecio frío de alguien que mira a otro ser humano y decide que no vale nada. Pide disculpas bien, dijo Fernanda con la voz baja, controlada, como si estuviera hablando con un animal que necesita ser disciplinado. De rodillas. Un murmullo recorrió la mesa. Una de las invitadas se llevó la copa a los labios para esconderse detrás de ella. Un hombre de traje gris desvió la mirada hacia la ventana, pero nadie dijo nada. Nadie se movió.
Nadie abrió la boca para decir que eso estaba mal, que no se le pide a una persona que se arrodille por un error con una botella de vino. Carmen miró a Fernanda a los ojos durante un segundo, que duró una eternidad. Y en ese segundo vio todo lo que necesitaba ver. Vio a la mujer que les gritaba a sus nietos. Vio a la mujer que había echado a Esperanza por el pecado de ser querida. Vio a la mujer que vivía de apariencias mientras su casa se caía por dentro. Y vio también, debajo de toda esa crueldad, algo que le heló la sangre. Vio a una mujer que necesitaba que otros se arrodillaran para sentirse de pie. Carmen bajó una rodilla, luego la otra. El piso de mármol estaba frío y duro contra los huesos. «Le pido disculpas, señora», dijo con la voz firme y clara, mirando al piso. «No volverá a pasar». Fernanda se quedó de pie sobre ella durante 3 segundos, que fueron los más largos de la vida de Carmen Montoya. Después se dio la vuelta, volvió a su silla y retomó la conversación como si nada hubiera pasado. «El vino correcto, por favor», dijo sin mirarla. Carmen se levantó del piso. Le dolían las rodillas, le dolía el orgullo, le dolía saber que estaba en la casa de su propio hijo y que esa mujer la había puesto de rodillas en su propia familia sin saberlo. Pero no se quitó el disfraz. Todavía no. Fue a la cocina, se recargó contra la barra con las 2 manos abiertas sobre la superficie fría del granito y respiró. 1 vez, 2, 3, hasta que el temblor de los brazos se calmó lo suficiente para tomar la botella correcta y volver al comedor a servir con las manos firmes y la cara inmóvil. Los invitados se fueron pasadas las 11 de la noche. Fernanda subió a su recámara sin decir buenas noches. Carmen lavó los platos de la cena. 12 platos de entrada, 12 platos de plato fuerte, 12 copas de vino que llevaban marcas de labial en el borde, 0 platos de niño. Porque otra vez, Valentina y Sebastián no habían cenado en el comedor. Carmen les había subido un plato de arroz a la recámara a las 9 de la noche y los había encontrado sentados en el piso con la luz apagada, juntos, sin hablar, como 2 animales pequeños que se esconden durante una tormenta. La casa quedó en silencio. Carmen terminó de limpiar y caminó por el pasillo hacia el cuarto de servicio. Pero antes de llegar, escuchó algo. Un susurro, suave como el aleteo de una polilla. Consuelo. Carmen se detuvo. La voz venía del cuarto de los niños, cuya puerta estaba entreabierta. Se acercó despacio y asomó la cabeza. Valentina estaba sentada en la orilla de su cama, con las piernas colgando y las manos apretadas sobre las rodillas. Tenía los ojos abiertos y secos, como los de alguien que ya aprendió que llorar no cambia nada. «No te vayas tú también», susurró la niña. «Por favor». A Carmen se le fue el alma al piso. Se agachó frente a Valentina y le tomó las manos, que estaban heladas, y la miró a los ojos con todo el amor que llevaba guardando desde que cruzó la reja de esa casa. «No me voy a ir a ningún lado», le dijo. «Te lo prometo». Valentina la miró durante unos segundos sin parpadear, buscando en la cara de esa empleada nueva alguna señal de que la promesa era real. Y entonces hizo algo que a Carmen le partió el corazón en 2 pedazos. Se dejó caer hacia adelante y se aferró a ella con los brazos flacos y fuertes de una niña que lleva meses sin abrazar a nadie. Carmen la sostuvo contra su pecho sin decir nada. Cerró los ojos, y las lágrimas que había contenido durante 5 días enteros le bajaron por las mejillas en silencio, calientes, mojándole el cuello del mandil, mientras su nieta se agarraba de ella sin saber que estaba abrazando a su abuela. Un ruido pequeño las hizo voltear. Sebastián estaba de pie en la puerta de la recámara, descalzo, con un papel en la mano. Caminó hasta donde estaban y le extendió el dibujo a Carmen sin decir una palabra. Carmen lo tomó con la mano que le quedaba libre porque la otra seguía sosteniendo a Valentina. Y cuando vio el dibujo, las lágrimas que ya estaban cayendo se hicieron más fuertes. Era una mujer, de cabello gris,
con un mandil azul, y estaba sonriendo. Era la primera vez que Sebastián dibujaba a alguien sonriendo. Carmen esperó hasta el sábado por la mañana para hacer la llamada. Fernanda había salido temprano a una clase de yoga que tomaba todos los sábados, y los niños estaban en su recámara con la puerta cerrada, como siempre. Carmen se encerró en el cuarto de servicio, sacó el teléfono que había guardado debajo del colchón desde el primer día y marcó el número de Alejandro. Sonó 4 veces antes de que contestara. La voz de su hijo le llegó lejana, distraída, con ruido de aeropuerto de fondo. «Mamá, ahora no es buen momento. Estoy a punto de tomar un vuelo a Guadalajara». Carmen cerró los ojos y apretó el teléfono contra la oreja. «Alejandro, necesito que vengas a la casa. Es urgente. Es sobre la familia». Hubo un silencio del otro lado. Carmen conocía ese silencio. Era el silencio que Alejandro hacía cuando algo lo sacaba de su mundo de negocios y lo obligaba a pensar en las cosas que prefería no pensar. Pasó algo. ¿Están bien los niños? Carmen midió cada palabra con el cuidado de alguien que camina sobre hielo delgado. Los niños están bien, pero necesito verte, en persona, no por teléfono. Es algo que no puedo explicar así. Y es importante, mijo. Más importante que cualquier vuelo. La palabra mijo salió sola. Y Carmen se mordió el labio porque ese tono de madre preocupada no correspondía a una llamada casual de una señora que vive en la colonia Roma. Pero Alejandro no pareció notar nada extraño. Estaba demasiado metido en su agenda como para analizar matices. «Voy a intentar llegar el viernes en la noche», dijo, «a más tardar el sábado por la mañana. ¿Puede esperar hasta entonces?» Carmen calculó. El viernes. Faltaban 6 días. 6 días más de sonrisas falsas. 6 días más de servir platos y lavar copas. 6 días más de ver a sus nietos comer solos en la cocina. «Sí», dijo, «puede esperar. Pero ven, Alejandro, ven sin avisar a nadie». Otro silencio, más largo. Sin avisar a Fernanda, Carmen apretó el rosario dentro del bolsillo del mandil con la mano libre. «Sin avisar a nadie. Confía en mí». Alejandro suspiró. El sonido de los altavoces del aeropuerto se coló en la llamada anunciando un vuelo a Monterrey. «Está bien, mamá, voy». Carmen colgó y se quedó sentada en la cama del cuarto de servicio con el teléfono entre las manos, mirando la foto arrancada que seguía pegada en la pared. 6 días. Tenía 6 días para reunir todo lo que necesitaba. Y lo primero que necesitaba era encontrar a Esperanza. Esa misma tarde, cuando Fernanda regresó del yoga y se encerró en su recámara con el teléfono pegado a la oreja, Carmen le pidió permiso para salir a comprar un artículo de limpieza que faltaba. Fernanda ni siquiera la miró. «Tienes 1 hora», dijo desde el otro lado de la puerta. Carmen salió de la casa y caminó hasta la avenida principal, donde tomó un camión que la llevó hacia el sur de la ciudad. Doña Refugio le había dicho que Esperanza vivía en la colonia Independencia, en un cuarto que rentaba cerca de la iglesia. Carmen bajó del camión en una calle empedrada donde el aire olía a tortillas de maíz recién hechas y a tubo de escape. Las casas eran pequeñas, de ladrillo sin pintar, con ropa tendida en los techos y macetas de geranios en las ventanas. Encontró la iglesia, un edificio modesto con una cruz de concreto y una puerta de madera oscura que se veía gastada por 1000 manos que la habían empujado al entrar a rezar. Preguntó en la tiendita de la esquina. La señora del mostrador, una mujer de cabello corto y mandil de flores, la miró con curiosidad. «¿Esperanza Flores?» «Sí, vive aquí a la vuelta. El cuarto azul junto a la papelería. Pero no sé si esté. Anda buscando trabajo desde hace meses y nadie la contrata porque la señora donde trabajaba antes le puso una queja con la agencia. Le dijo que era ratera. Y usted sabe cómo es esto. Una queja así te cierra todas las puertas». Carmen le agradeció y caminó hacia el cuarto azul.
La puerta estaba abierta a medias. Adentro se veía una cama individual con una cobija de cuadros, una mesa con un plato y un vaso y una imagen de la Virgen de Guadalupe pegada en la pared con una veladora apagada al frente. Esperanza estaba sentada en una silla de plástico junto a la ventana, cosiendo el dobladillo de un pantalón con una aguja e hilo. Tenía 52 años, pero parecía de más. Las manos ásperas y fuertes de una mujer que había limpiado casas desde los 15 años. El cabello recogido en un chongo bajo, los ojos cansados de alguien que lleva meses viviendo con lo mínimo. «¿Señora Esperanza?» Esperanza levantó la vista del pantalón. «¿Quién la busca?» Carmen entró al cuarto despacio. Se sentó en la orilla de la cama porque no había otra silla, y le dijo la verdad. No toda la verdad, todavía, pero la suficiente. Le dijo que trabajaba en la casa de los Montoya, que había visto cómo vivían los niños, que sabía lo que Fernanda le había hecho, y que quería ayudar. Esperanza la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza que Carmen entendió perfectamente. Porque cuando alguien lleva meses siendo tratada como culpable de algo que no hizo, la desconfianza se convierte en la única protección que le queda. «Con todo respeto, señora», dijo Esperanza sin soltar la aguja, «yo ya no quiero saber nada de esa casa. Me quitaron mi trabajo, me quitaron mi reputación, me quitaron a esos niños que yo cuidé durante 3 años como si fueran míos. Usted sabe lo que se siente que un niño de 5 años la mire a los ojos y le diga, tía Espe, no te vayas, y tener que irse de todas formas». A Carmen se le cerró la garganta, porque sí sabía lo que se sentía. Hacía 2 noches que Valentina le había dicho exactamente lo mismo a ella. Esperanza continuó hablando con la voz firme, pero quebrada en los bordes, como una pared que se sostiene pero tiene grietas por dentro. Esa mujer les gritaba a los niños por cualquier cosa. Si Valentina derramaba un vaso de leche, la señora la agarraba del brazo y le decía que era una torpe. Si Sebastián lloraba, la señora le decía que los hombres no lloran y lo mandaba a su cuarto sin cenar. Yo los abrazaba cuando ella no veía. Yo les leía cuentos en la cocina mientras la señora estaba en sus cenas. Yo les preparaba chocolate caliente cuando tenían pesadillas. Y cuando la señora se dio cuenta de que esos niños me querían a mí más que a ella, no se preguntó, ¿por qué? No se sentó a pensar qué estaba haciendo mal, simplemente me desapareció. Inventó lo de la pulsera. Llamó a la agencia y me sacó de la casa en 20 minutos con una bolsa de plástico negro como si fuera basura. Esperanza dejó de coser. Se quedó mirando el pantalón en sus manos como si no supiera por qué lo estaba sosteniendo. Ni siquiera me dejó despedirme de ellos, dijo con la voz convertida en un hilo. Lo último que vi fue a Valentina, asomada por la ventana de arriba, mirándome, sin llorar, sin gritar, solo mirándome. Y eso fue peor que cualquier grito. Carmen sacó del bolsillo, del mandil, los dibujos de Sebastián, los 3 que había guardado a lo largo de la semana. Los desplegó sobre la cama, uno junto al otro. El primero, con la casa de ventanas negras. El segundo, con las manos enormes. El tercero, con la mujer de cabello gris, sonriendo. Esperanza los miró y se le humedecieron los ojos al instante, porque reconoció el trazo, reconoció los crayones, reconoció la forma en que Sebastián dibujaba las manos siempre más grandes que las cabezas, porque las manos eran lo que más le importaba en el mundo, las manos que lo abrazaban, las manos que lo lastimaban, las manos que contaban toda la historia que él no podía contar con palabras. «Ese niño», dijo Esperanza tocando el papel con la punta de los dedos, «ese niño dibujaba todo el día cuando yo estaba ahí, pero eran dibujos bonitos, flores, perros. Una vez me dibujó a mí con alas de ángel». Carmen tomó la mano de Esperanza con las 2 suyas.
La apretó con la firmeza de alguien que no está pidiendo un favor, sino haciendo una promesa. Las cosas van a cambiar, señora Esperanza. Se lo juro por la Virgen que tiene usted en esa pared. Esperanza la miró a los ojos, buscando la mentira, buscando la promesa vacía de alguien que dice cosas bonitas y después desaparece. Señora, dijo despacio, ahí nadie puede hacer nada. Esa mujer tiene a todos dominados. Al esposo lo tiene convencido de que es la esposa perfecta. A los vecinos los tiene callados con su sonrisa de señora decente. Y a cualquiera que intente hablar, lo aplasta. Así funciona, así ha funcionado siempre. Carmen se levantó de la cama. Se ajustó la pañoleta sobre el cabello y miró a Esperanza con una expresión que no era de empleada. Era de madre, de la madre que había criado a Alejandro Montoya con sus propias manos, de la mujer que había enterrado a su esposo y salido adelante sola, de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Yo no soy quien usted cree que soy, señora Esperanza», dijo Carmen, «y cuando llegue el momento se lo voy a demostrar. Pero por ahora necesito que confíe en mí. ¿Puede hacer eso?». Esperanza no contestó, pero tampoco dijo que no. Y Carmen supo que eso por ahora era suficiente. Salió del cuarto azul, caminó de regreso a la avenida, tomó el camión de vuelta a San Pedro Garza García y entró por la puerta de servicio de la casa con una bolsa de cloro en la mano para justificar la salida. Fernanda no le preguntó nada. Fernanda nunca preguntaba nada sobre la gente que consideraba invisible. Carmen fue al cuarto de servicio, cerró la puerta y sacó el rosario. Lo apretó entre las manos y rezó en silencio. No pidió un milagro. Pidió algo mucho más difícil. Pidió paciencia para esperar 5 días más sin explotar. Los 5 días pasaron lentos como pasan los días cuando uno cuenta cada hora. Carmen limpiaba, servía, obedecía, y cada noche se encerraba en el cuarto de servicio a rezar con el rosario apretado entre los dedos hasta que se quedaba dormida sentada en la cama. Valentina y Sebastián se habían acostumbrado a buscar a Consuelo en la cocina antes de que Fernanda despertara. No hablaban mucho. Valentina le contaba cosas pequeñas en voz baja, como que en la escuela una niña le había regalado una calcomanía, o que el maestro de música les había enseñado una canción sobre un grillo. Sebastián no hablaba, pero ya no se sentaba con las manos quietas sobre la mesa. Ahora dibujaba junto a Carmen mientras ella preparaba el desayuno, y de vez en cuando levantaba el papel para mostrárselo sin decir nada, esperando que ella asintiera con una sonrisa. Y Carmen asentía, siempre asentía, porque cada dibujo de ese niño era una palabra que no podía decir, y ella no iba a dejar ninguna sin respuesta. El sábado llegó con un sol de octubre que calentaba las paredes de la casa desde temprano. Fernanda había organizado una comida formal con familia extendida para las 3 de la tarde. La madre de 1900... Fernanda venía desde Querétaro. Una tía, 2 primas, los esposos de las primas, y un par de amigos de la familia que Fernanda consideraba importantes. Carmen preparó la mesa del comedor con la misma precisión que la vez anterior. Manteles, cubiertos de plata, copas, flores, todo impecable, todo perfecto, todo falso. Fernanda se había puesto el vestido rojo, el mismo vestido rojo que los dibujos de Sebastián habían convertido en el uniforme de una pesadilla. Carmen la vio bajar por la escalera con los tacones, haciendo ese ruido seco contra el mármol que ya se le había grabado en la memoria, como el sonido de algo que se acerca y no trae nada bueno. Los invitados llegaron a la hora. Besos, abrazos, perfumes caros que se mezclaban en el aire del comedor con el olor del lomo de cerdo en salsa de ciruela que Carmen había ayudado a preparar. Fernanda presidía la mesa con la misma sonrisa de porcelana que usaba para todo.
Hablaba de Alejandro con admiración calculada, de los niños con un cariño genérico que nunca mencionaba nada específico, porque para mencionar algo específico de tus hijos necesitas conocerlos, y Fernanda no los conocía. Valentina y Sebastián estaban sentados al final de la mesa juntos, en silencio. Valentina tenía la espalda rígida y las manos debajo de la mesa, apretadas sobre su vestido. Sebastián miraba su plato sin comer. Carmen iba y venía de la cocina sirviendo platos, retirando copas, rellenando jarras de agua fresca, invisible, eficiente, exactamente lo que se esperaba de ella. Y entonces ocurrió lo que Fernanda no tenía en el guión de su tarde perfecta. Carmen cargaba una bandeja con 4 platos de postre, cuando el tacón izquierdo se le atoró en la orilla de la alfombra del comedor. La bandeja se inclinó, los platos resbalaron y uno de ellos cayó al piso con un estallido seco que silenció la mesa entera. Fernanda dejó la copa de vino sobre la mesa con un movimiento que parecía tranquilo, pero que Carmen reconoció al instante. Era la calma que viene antes del golpe, la misma calma que debió preceder cada grito que sus nietos habían escuchado en esa casa. Fernanda se levantó, todos los ojos la siguieron. Caminó hasta donde Carmen estaba agachada, recogiendo los pedazos de cerámica del piso con las manos abiertas, juntando los fragmentos sobre la bandeja lo más rápido que podía. ¿Qué te pasa? La voz de Fernanda no era un grito, era algo peor. Era un siseo frío que cortaba más que cualquier alarido. No puedes hacer nada bien. Una cosa te pido, una sola cosa, y no eres capaz. Carmen levantó la vista desde el piso. Fernanda estaba de pie sobre ella, con el vestido rojo cayendo alrededor de sus piernas como una cortina de fuego, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Y detrás de Fernanda, al otro lado de la mesa, Carmen vio la cara de Valentina, blanca, inmóvil, con los ojos fijos en su madre, como los de un conejo que ve acercarse al depredador y sabe que no tiene a dónde correr. Fernanda se agachó, tomó uno de los platos que quedaban en la bandeja y lo estrelló contra el piso a los pies de Carmen. Los pedazos saltaron en todas direcciones. Un fragmento le cortó a Carmen la piel entre el pulgar y el índice. La sangre brotó en una línea delgada y roja. «Recoge eso», dijo Fernanda sin mover un músculo de la cara. Con las manos, la madre de Fernanda, sentada en la cabecera opuesta, bajó la mirada hacia su plato como si de repente la comida se hubiera vuelto fascinante. Las primas intercambiaron una mirada rápida que no era de sorpresa, sino de costumbre. Y Carmen entendió que esto no era nuevo para nadie en esa mesa. Todos habían visto alguna versión de esto antes, y todos habían elegido el silencio. Carmen alargó la mano hacia los pedazos del piso. La sangre del corte le goteaba entre los dedos y se mezclaba con el polvo de la cerámica rota. Y justo cuando sus dedos tocaron el primer fragmento, una voz cruzó el comedor desde la puerta principal. Una voz que Carmen no había escuchado en esa casa en todo el tiempo que llevaba ahí. Una voz que conocía mejor que ninguna otra en el mundo, porque ella misma le había enseñado a hablar. ¿Qué está pasando aquí? Alejandro estaba de pie en la entrada del comedor, todavía con el saco puesto, todavía con la maleta de viaje en la mano. Había llegado antes de lo prometido, había entrado por la puerta principal sin avisar, exactamente como Carmen le había pedido, y había visto todo. Fernanda se giró hacia él con la velocidad de alguien que ha sido atrapada, pero todavía cree que puede controlar la situación. «Alejandro, mi amor, no te esperábamos hasta la noche», dijo con una sonrisa que intentaba reconstruir la máscara de porcelana, pero que esta vez no le ajustaba bien, porque la máscara necesita tiempo para ponerse y Alejandro había llegado.
demasiado rápido. Él no respondió a la sonrisa, no la miró a ella, miraba a la mujer que estaba en el piso, recogiendo platos rotos con las manos sangrando. La mujer de mandil azul y pañoleta sobre el cabello canoso, y algo en su expresión cambió, como si estuviera viéndola por primera vez y al mismo tiempo reconociéndola desde siempre. Carmen se levantó del piso despacio. Le dolía la rodilla derecha, la misma que le había dolido la otra noche cuando Fernanda la había obligado a arrodillarse. Le dolía la mano donde la cerámica le había cortado la piel. Pero nada de eso importaba ya. Se limpió la sangre en el mandil, se quitó la pañoleta del cabello, se quitó el mandil y lo dobló con las manos firmes, con la calma de alguien que lleva días ensayando este momento en su cabeza, y lo puso sobre la mesa. Fernanda la miraba sin entender. Los invitados la miraban sin entender. Solo Alejandro, de pie en la puerta con la maleta todavía en la mano, empezaba a entender, porque debajo de la pañoleta, el cabello canoso que apareció era el cabello de su madre. La cara que apareció era la cara de la mujer que lo había criado. Los ojos que lo miraron eran los mismos ojos que lo habían mirado toda la vida con un amor que nunca había necesitado palabras para expresarse. «Yo no soy Consuelo», dijo Carmen con la voz firme y clara, sin temblar, sin dudar, mirando a Fernanda directo a los ojos. «Soy Carmen Montoya, soy la madre de Alejandro, y acabo de ver con mis propios ojos cómo tratas a mis nietos y a cualquiera que consideras inferior». El silencio que cayó sobre aquel comedor fue el silencio más pesado que Carmen había sentido en su vida. Más pesado que el silencio del hospital cuando le dijeron que su esposo no iba a despertar. Más pesado que el silencio de la casa vacía la primera noche de una viuda. Era un silencio que aplastaba. La madre de Fernanda se llevó la mano a la boca. Las primas se quedaron congeladas con las copas a medio camino. Los esposos miraron al piso. Fernanda abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su cara pasó del rosa al blanco en 2 segundos, como si alguien le hubiera vaciado toda la sangre de golpe. Y entonces se escuchó el sonido que rompió el silencio. No fue un grito, no fue una palabra de adulto. Fue la voz aguda y desesperada de una niña de 7 años que llevaba meses guardándose todo por dentro y que en ese instante reconoció a la persona que más amaba en el mundo. «Abuela». Valentina salió corriendo de su silla con una fuerza que nadie le conocía. Cruzó el comedor esquivando los pedazos de plato roto en el piso y se lanzó contra Carmen con los brazos abiertos y la cara mojada de lágrimas que salían sin permiso, sin control, como si alguien hubiera abierto una represa que llevaba demasiado tiempo conteniendo demasiada agua. Carmen la atrapó en el aire y la apretó contra su pecho con las 2 manos, una de ellas todavía sangrando, manchándole el vestido a la niña con una línea roja que a ninguna de las 2 les importó. Y Valentina repitió la palabra como si fuera la única que conocía: «Abuela, abuela, abuela». Sebastián no corrió. Sebastián nunca corría. Caminó despacio desde su silla, rodeando la mesa con sus pasos pequeños y cuidadosos de siempre, hasta llegar donde estaba Carmen. No dijo nada. Se agarró de la pierna de su abuela con las 2 manos y apoyó la cabeza contra su cadera, y se quedó ahí, sin moverse, sin hablar, sin llorar, solo sosteniéndose de ella como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de cambiar para siempre. Alejandro soltó la maleta. El golpe de la maleta contra el piso de mármol resonó en todo el comedor, y Carmen vio en la cara de su hijo algo que no había visto nunca. No era sorpresa, no era confusión, era el rostro de un hombre que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre su propia vida era mentira, y que la verdad había estado esperándolo en el piso de su propio comedor, de rodillas, con las manos sangrando, disfrazada de empleada. Los invitados se fueron en silencio. Nadie se despidió con beso.
Nadie dijo que la comida había estado rica. Nadie prometió repetir la reunión pronto. Salieron uno por uno con los ojos en el piso, como personas que acaban de ser testigos de algo que preferirían no haber visto, pero que ya no pueden borrar. La madre de Fernanda fue la última en irse. Se detuvo un momento en la puerta y miró a su hija con una expresión que Carmen reconoció al instante, porque era la misma expresión que Fernanda usaba con sus propios hijos. No era preocupación, no era amor. Era la mirada de alguien que evalúa el daño y calcula cuánto le va a costar. «No me llames hasta que arregles esto», le dijo a Fernanda en voz baja, y se fue. Carmen se quedó en la sala con Valentina dormida en sus brazos y Sebastián acurrucado junto a ella en el sillón. Los había cargado hasta ahí después de que los invitados empezaron a irse, porque los dos niños se habían negado a soltarla y ella no iba a ser quien los obligara. Alejandro y Fernanda estaban en el estudio. Carmen podía escuchar la voz de su hijo a través de la puerta cerrada. No gritaba. Alejandro nunca gritaba, pero su voz tenía un filo que Carmen nunca le había escuchado. La voz de un hombre que está conteniendo una furia tan grande que necesita convertirla en palabras precisas para no destruir todo lo que tiene alrededor. «Me vas a explicar todo», dijo Alejandro, «desde el principio, y me vas a decir la verdad. Porque mi madre estuvo viviendo en esta casa disfrazada de empleada durante más de una semana, y si ella hizo eso, es porque lo que pasa aquí es lo suficientemente grave como para que una mujer de 68 años se humillara de esa manera para descubrirlo». Fernanda estaba sentada en la silla del escritorio con las manos sobre las rodillas. El vestido rojo que una hora antes le daba el aspecto de una mujer poderosa, ahora parecía un disfraz que ya no servía para nada. Tenía los ojos hinchados, pero no lloraba. Miraba al piso con la mandíbula apretada, como alguien que sabe que el muro detrás del cual se escondió durante años acaba de caerse y ya no hay dónde refugiarse. Alejandro puso sobre el escritorio los dibujos de Sebastián que Carmen le había entregado minutos antes. Los 3 dibujos: la casa de ventanas negras, las manos enormes, la mujer de cabello gris sonriendo. Los desplegó uno por uno frente a Fernanda. «Tu hijo de 5 años no habla», dijo Alejandro señalando los papeles. «No habla, Fernanda, y esto es lo que dibuja, esto es lo que lleva adentro. ¿Tú sabías esto?» Fernanda miró los dibujos y algo se le descompuso en la cara. La mandíbula que tenía apretada empezó a temblar. Los labios se le movieron sin producir sonido, como si las palabras estuvieran atascadas en algún lugar entre el pecho y la garganta. Alejandro continuó: «Mi madre vio cómo los niños comen solos en la cocina mientras tú cenas con tus amigas. Vio el moretón en el brazo de Valentina. Habló con Cindutucentus, la vecina que le contó cómo corriste a Esperanza inventándole un robo que nunca existió. Y hace una hora, frente a toda tu familia y la mía, te vi romper un plato a los pies de mi madre y ordenarle que recogiera los pedazos con las manos». Fernanda cerró los ojos, y cuando los abrió, ya no era la misma. La máscara de porcelana que usaba para todo, la sonrisa calculada, la voz controlada, la postura de señora que tiene el mundo bajo su mando, todo eso se había derretido como cera caliente, y lo que quedaba debajo era algo que Alejandro no esperaba. Era miedo, un miedo viejo, profundo, que tenía nada que ver con lo que acababa de pasar en el comedor. Era el miedo de una niña. «Yo no sé hacer las cosas de otra manera», dijo Fernanda con la voz rota, tan baja que Alejandro tuvo que inclinarse para escucharla. «Mi mamá me crió así. Si yo derramaba un vaso, me agarraba del brazo y me sentaba en un rincón sin cenar. Si yo lloraba, me decía que era débil y que nadie iba a querer a una niña débil. Si yo sacaba una mala calificación, no me hablaba durante días. Así crecí, Alejandro. Así aprendí que las cosas funcionan. Y cuando tuve a Valentina y a Sebastián, yo juré que iba a ser
diferente. Te lo juro que lo juré, pero no supe cómo, porque cada vez que Valentina hacía algo mal, lo único que me salía era la voz de mi madre, las mismas palabras, el mismo tono, las mismas manos. Fernanda se miró las manos abiertas sobre sus rodillas como si las estuviera viendo por primera vez. Y yo me odio por eso, dijo, pero no sé pararlo. Alejandro se quedó en silencio. Carmen, del otro lado de la puerta también, porque lo que Fernanda acababa de decir no era una excusa, era una confesión, la confesión de alguien que repite un ciclo de dolor no porque quiera, sino porque es el único idioma que aprendió. Y eso no la absolvía de nada, pero la hacía humana. Alejandro se sentó en la silla frente a ella, no la tocó, no la consoló, pero tampoco la atacó. Esto es lo que va a pasar, dijo con la voz firme pero sin crueldad. Vas a empezar terapia esta semana, no el próximo mes, no cuando... No, te sientas lista. Esta semana. Y va a ser con un profesional que yo voy a buscar, y vas a ir cada semana sin falta. Fernanda asintió sin levantar la vista. Si en 6 meses no veo cambios reales, no cambios de apariencia, sino cambios de verdad, voy a pedir el divorcio y la custodia completa, y no va a ser una amenaza, va a ser un hecho. Fernanda volvió a asentir. Las lágrimas que no habían salido durante la confrontación le caían ahora por las mejillas en líneas silenciosas que ni siquiera intentaba limpiarse. Y una cosa más, dijo Alejandro. Esperanza vuelve. Fernanda levantó la cabeza de golpe. Esperanza vuelve a esta casa, repitió Alejandro, con contrato formal, con sueldo digno, con seguro médico, y con todo el respeto que debió recibir desde el primer día, y tú le vas a pedir una disculpa. No una disculpa de compromiso, una disculpa de verdad, mirándola a los ojos, diciéndole exactamente lo que le hiciste y por qué estuvo mal. Fernanda no dijo nada, pero no dijo que no. Alejandro salió del estudio y encontró a Carmen en la sala con los niños dormidos. Se sentó junto a su madre en el sillón y la miró durante un largo rato sin hablar. Carmen le puso la mano en la mejilla, la mano que todavía tenía el corte de la cerámica cubierto con una servilleta que Valentina le había puesto antes de quedarse dormida, y le dijo lo único que una madre puede decir cuando su hijo la mira con esa cara de niño perdido que nunca se pierde del todo sin importar cuántos años tenga. Ya estoy aquí, mijo. Ya estoy aquí. Al día siguiente, Carmen fue a la colonia Independencia. Tocó la puerta del cuarto azul. Esperanza abrió con la misma cara de desconfianza de la primera vez, pero cuando vio la expresión de Carmen, algo cambió en sus ojos. Carmen le contó todo. ¿Quién era? ¿Qué había hecho? ¿Qué había pasado en el comedor? ¿Y qué iba a pasar ahora? Esperanza la escuchó sin interrumpir, con las manos sobre la mesa y los ojos cada vez más abiertos. Cuando Carmen terminó, Esperanza se quedó en silencio durante casi un minuto. Usted se disfrazó de empleada, dijo finalmente, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Usted, la madre del señor Montoya, se puso un mandil y limpió pisos y aguantó que esa mujer la pusiera de rodillas. Carmen asintió, porque era la única forma de que mi hijo viera la verdad. Esperanza se levantó de la silla, caminó hasta la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la pared y se persignó. Bendito sea Dios, dijo con la voz temblando, bendito sea Dios que pone personas así en el camino. Esa misma tarde, Esperanza entró a la casa de San Pedro Garza García por la puerta principal, no por la de servicio, por la principal. Carmen la llevó de la mano como quien acompaña a alguien que vuelve a un lugar del que fue arrancada injustamente. Y cuando Valentina la vio parada en la sala, la niña se quedó inmóvil durante 3 segundos. Después corrió. Corrió como no había corrido en meses. Se lanzó contra Esperanza con la misma fuerza con la que se había lanzado contra Carmen la noche anterior. Y gritó una palabra que llenó la casa entera, con un sonido que había faltado durante demasiado tiempo. Tía Espe. Esperanza la cargó
y la apretó contra su pecho, y las dos lloraron sin vergüenza y sin prisa, como lloran las personas que se reencuentran después de haber creído que no se iban a volver a ver. Sebastián caminó despacio hasta donde estaban, levantó los brazos, y por primera vez en mucho tiempo, alguien lo cargó sin que tuviera que pedirlo con un dibujo. Un año después, la casa de San Pedro Garza García sonaba diferente. Carmen lo notó desde la primera vez que volvió a visitarlos después de que todo pasó, y lo siguió notando cada domingo cuando llegaba a las 10 de la mañana con su bolsa del mercado llena de chiles secos, chocolate de metate y especias para el mole que cocinaba con Valentina en la cocina de esa casa, que ya no olía a cloro y encierro, sino a canela y a vida. El primer cambio fue el sonido. Donde antes había silencio, ahora había ruido. Ruido de niños, ruido de pasos que no intentaban esconderse, ruido de una voz aguda que gritaba desde el jardín cosas como «Tía Espe, mira lo que encontré», y de Cintusa otra voz, más suave, que respondía con una risa tranquila desde la cocina. Valentina ya no se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Ya no caminaba con los hombros encogidos hacia adelante como protegiéndose de algo. Ya no se sentaba en las sillas con la espalda rígida y las manos escondidas debajo de la mesa. Ahora corría por el jardín con el cabello suelto, porque un día le dijo a Fernanda que no quería la trenza apretada, y Fernanda, en vez de contestar con un grito o un jalón, se quedó callada un momento. Respiró como le había enseñado la terapeuta y dijo, «Está bien, mi amor, como tú quieras». Y esas 5 palabras le costaron más esfuerzo que cualquier cosa que Fernanda hubiera hecho en su vida, porque esas 5 palabras iban en contra de todo lo que su propia madre le había programado en la cabeza durante 30 años. Sebastián hablaba, no mucho, no como otros niños de 6 años que no paran de hablar desde que se despiertan hasta que se duermen. Pero hablaba, pedía las cosas con palabras en vez de con dibujos. Decía buenos días cuando bajaba a desayunar, decía gracias cuando Esperanza le servía su plato. Y una sola vez que Carmen recordaría el resto de su vida, le dijo abuela, «¿Me enseñas a hacer tortillas?» Y Carmen tuvo que darse la vuelta hacia la estufa para que nadie la viera llorar, porque esa frase de 6 palabras valía más que cualquier negocio que Alejandro hubiera cerrado en toda su carrera. Pero Sebastián seguía dibujando. Eso no cambió. Lo que cambió fueron los dibujos. Ya no eran casas con ventanas negras, ya no eran mujeres de rojo con manos enormes. Ahora dibujaba perros con lenguas largas, árboles con frutas de colores que no existían en la naturaleza, y familias, muchas familias. Familias donde todos sonreían y donde nadie tenía la boca abierta en un grito. Esperanza trabajaba en la casa con la dignidad que siempre debió tener. Fernanda le había pedido la disculpa que Alejandro le exigió, y aunque las primeras semanas la relación entre las 2 mujeres fue tensa como una cuerda a punto de romperse, con el tiempo se fue convirtiendo en algo que no era amistad, pero tampoco era enemistad. Era respeto. Un respeto frágil, construido a base de esfuerzo diario, que se sostenía porque las 2 querían que se sostuviera. Esperanza cenaba ahora en la mesa del comedor con la familia, no todos los días, pero los domingos sí. Los domingos que Carmen venía a cocinar el mole, Esperanza se sentaba a la mesa con los niños, con Alejandro, con Carmen, y a veces con Fernanda, que todavía se sentía incómoda, pero que se obligaba a estar ahí porque la terapeuta le había dicho que la incomodidad no es una razón para huir, sino una señal de que algo está cambiando. Fernanda no se había transformado en otra persona. No funcionaba así. La terapia no borra 30 años de daño en 12 meses, pero había empezado a cenar con los niños cada noche, sentada en la mesa de la cocina, no en el comedor. Le costaba. Se le notaba en la rigidez de los hombros, en las pausas largas, cuando Valentina le contaba algo,
y ella no sabía cómo responder con cariño, porque nadie le había enseñado cómo suena el cariño cuando sale de la boca de una madre. Pero estaba ahí, presente, intentándolo. Y eso, para Carmen, era suficiente por ahora. Un domingo de septiembre, Alejandro se sentó junto a su madre en la banca del jardín, mientras los niños jugaban con esperanza entre las bugambilias y el olor del mole salía por la ventana de la cocina, llenando todo el aire de esa tarde con algo que se parecía mucho a la felicidad. Carmen tenía el rosario entre las manos, como siempre. Las cuentas de madera gastadas por años de rezos nocturnos que habían pasado de las manos de su esposo a las suyas y que algún día pasarían a las manos de Valentina, porque Carmen ya lo había decidido. Alejandro no dijo nada durante un rato. Miraba a sus hijos correr y se le notaba en la cara que estaba viendo algo que antes no sabía ver. No los miraba como un padre que supervisa. Los miraba como un hombre que entiende que esos dos niños son lo más importante que ha hecho en su vida, más importante que cualquier empresa, cualquier contrato, cualquier cuenta de banco. «Mamá», dijo finalmente sin dejar de mirar a los niños. Carmen lo miró de lado. «¿Sí, mijo?» Alejandro tardó un momento en encontrar las palabras. «Yo me disfracé de empresario exitoso por años, mamá. Me puse el traje, el reloj, la camioneta, la oficina. Y me convencí de que eso era lo que importaba. Usted se disfrazó de empleada para salvarnos. Se puso un mandil y una pañoleta y limpió pisos y aguantó que la humillaran en su propia familia». Carmen no dijo nada. Esperó, porque sabía que su hijo todavía no había terminado. «La diferencia», dijo Alejandro con la voz quebrada en la última sílaba, «es que usted sí hizo algo que valía la pena». Carmen le tomó la mano y se la apretó con la misma firmeza con la que le había apretado la mano a Esperanza en el cuarto azul, con la que había sostenido a Valentina contra su pecho la noche de la revelación, con la que había recogido los pedazos de plato roto del piso de su propio comedor. La mano de una mujer de 68 años, que no tenía dinero, ni poder, ni influencia, pero que tenía algo que ningún traje caro podía comprar. Tenía la voluntad de arrodillarse para proteger a los suyos. Y eso, al final, había sido suficiente para cambiarlo todo. Domingo al mediodía. El olor del mole llenaba cada rincón de la casa, desde la cocina, donde Esperanza calentaba las tortillas en el comal, hasta el jardín donde Sebastián estaba sentado en el pasto, dibujando con sus crayones nuevos, mientras el sol de octubre le calentaba la espalda. Carmen estaba en su silla junto a la ventana de la cocina, la misma silla que Alejandro había traído de la colonia Roma, porque era la favorita de su madre y él quería que estuviera ahí cada domingo, como si fuera parte de la casa. Tenía el rosario entre las manos. Las cuentas de madera que habían pasado de las manos de su esposo a las suyas ya estaban lisas de tanto rezar, gastadas en los bordes como las piedras de un río que el agua ha pulido durante años. Pero Carmen no estaba rezando, estaba mirando. Miraba a Esperanza sacar los platos del mole con la naturalidad de alguien que pertenece a ese lugar. Miraba a Alejandro poner la mesa del comedor con sus propias manos, algo que un año atrás habría sido impensable para un hombre que no sabía dónde se guardaban los vasos en su propia casa. Miraba a Fernanda entrar a la cocina con pasos todavía tensos y preguntar si podía ayudar en algo, y a Esperanza responderle sin rencor pero sin falsedad que sí, que podía llevar el arroz a la mesa. Y miraba a Valentina, su Valentina, caminar desde la estufa con un plato de mole entre las dos manos y los ojos brillando con el orgullo de alguien que acaba de lograr algo enorme. «Lo hice yo solita, abuela», dijo la niña, poniendo el plato frente a Carmen con un cuidado exagerado, como si estuviera entregando un tesoro. Carmen miró el plato. El mole no estaba perfecto. Le faltaba un poco de sal y la salsa estaba más espesa de lo que debía, pero era mole.
Era el mole que Carmen le había enseñado a hacer con la receta de su madre, que su madre había aprendido de su abuela, que su abuela había aprendido de alguien cuyo nombre ya se perdió en el tiempo, pero cuyas manos habían empezado una cadena que ahora llegaba hasta las manos pequeñas y manchadas de chocolate de una niña de 8 años que sonreía sin miedo. Carmen le besó la frente. «Te quedó hermoso, mi niña», le dijo, y Valentina sonrió con una sonrisa que le ocupaba toda la cara, una sonrisa que un año atrás no existía. Sebastián entró corriendo desde el jardín con un papel en la mano. Se detuvo junto a la mesa, recuperó el aliento y le extendió el dibujo a Carmen sin decir nada, porque algunas cosas Sebastián todavía prefería decirlas con crayones. Carmen tomó el papel y lo que vio la hizo apretar el rosario con la mano que le quedaba libre hasta que las cuentas le dejaron marcas en la piel. Era una familia completa. Estaban todos. Una mujer de cabello gris, con un mandil azul en el centro. Un hombre alto con un saco que Sebastián había pintado de gris. Una mujer de vestido rojo que esta vez no gritaba, que esta vez tenía la boca cerrada y las manos pequeñas. 2 niños que sonreían con sonrisas tan grandes que les salían de la cara. Y al lado, una mujer de mandil blanco con las manos del tamaño justo. No enormes, no amenazantes, del tamaño justo de unas manos que abrazan. Carmen se quedó mirando el dibujo durante mucho tiempo. Afuera, el sol de mediodía entraba por la ventana y le daba en las manos arrugadas que sostenían el papel. Adentro, el olor del mole se mezclaba con el sonido de platos poniéndose sobre la mesa y de voces que hablaban sin prisa y sin miedo. Y Carmen supo, con la certeza que solo da haber vivido algo que te cambia el alma para siempre, que a veces hay que ponerse de rodillas para descubrir la verdad, que el amor de una madre no tiene disfraz que lo esconda, y que al final la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, porque hay cosas que ningún mandil, ninguna pañoleta y ningún silencio pueden ocultar para siempre.